Nosotros en el avance queremos saber qué son las LELIX, pero queremos que nos expliquen bien. Sabemos que es larguísimo el tema, podemos estar hablando 2 horas, pero bueno, nos quedan algunos minutos todavía para entender, porque viste que hablan todos, dicen que el gran problema que tenemos son las LELIX. Si no se destraba eso, nos vamos no sé a dónde. Entonces se lo vamos a preguntar al contador Claudio Zavala, al economista Claudio Zavala, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Claudio? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchás bien ahí? Perfectamente, perfectamente, 5/5, como decíamos en las transmisiones de fútbol. Así que, bueno, ¿qué son las LELIX y por qué tanto temor a que no se destrabe el tema de las LELIX? Bien. Siempre en economía vamos a tratar de ser lo más breve posible. Para que podamos entender un tema, tenemos que tener un espacio y un tiempo, ¿sí? Mm, No podemos dar una definición que es la LELIC como que toda la economía de la Argentina funciona ahí. No. claro. Pero por ahí Cuando yo, lo que nosotros por eso nos gusta hablar con usted, porque con por eso, términos sencillos la gente lo puede exacto. entender, espectacular. Déjame lo que lo explico, que esa es la idea. Sí. Cuando entró este gobierno en el año 2019, diciembre del 2019, las LELIC ya existían y eran realmente es un bono que colocó el Banco Central en forma compulsiva a los bancos, y ese bono que tenía un periodo y mensualmente te iba liquidando un interés. Es como, digamos, un plazo fijo a largo plazo que Ujú. mensualmente te va liquidando un interés, y después de pasado ese tiempo vencido, vos te presentás con ese bono en el Banco Central, los bancos se presentaban y que supuestamente te tenían que devolver el capital. ¿Cómo nacieron las LELIC? Las LELIC nacieron en el año 2018, después de que habían quedado prácticamente sin reserva al Banco Central. Se les solicitó un préstamo, se endeuda el país con 45.000 millones de dólares, y ese dinero entra al Banco Central, y ahí el presidente de ese momento, no sé si lo ubican, Toto Caputo. Sí. ¿Sí? Muy bien. En ese momento, el presidente del Banco Central recibe los 45.000 millones de dólares y emite estas leyes en pesos con un interés muy alto para hacerlo atractivo, en forma compulsiva. Y ponía en garantía, imagínate, esos 45.000 millones de dólares que habían llegado, que era un montón de plata. Y bueno, y ahí nacen las LELIC, año 2018. ¿Sí? ¿Qué pasa? En los próximos meses, después de haber largado las LELIC, esos 45.000 millones de dólares lo empiezan a vender a un dólar más bajo del mercado en ese momento a una serie de empresas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas empresas? Todas pertenecientes al grupo, ¿sí? Estaba Caputo, Macri, todas empezaron a comprar los dólares, todo de Ujú. forma legal, y esos dólares después las empresas los sacan, la mayoría los sacan del país. Entonces ahí queda el Banco Central de nuevo sin reservas, ¿sí? Estaba larga en ese momento, entonces pide una explicación de qué habían pasado con esos dólares, por qué los habían enviado en MEDE, esos dólares, haber invertido o haber hecho algunas obras, etcétera, desaparecen de esa manera. Entonces, eh, piden la renuncia de Toto Caputo, ¿sí? Y luego entra Sandelis como reemplazante de Sumé, y le llegan 12.000 millones de dólares más. De ahí la gran deuda con el fondo en tan poco tiempo de 57.000 millones de dólares, ¿sí? Sandelis no los tocó, no vendió nada, pero las LELIC las fueron renovando. Eso fue casi un año y le dejan esa bomba de tiempo al nuevo gobierno, ¿sí? Es decir, que seguían renovándola con un interés mayor, todo en pesos, ¿sí? Cuando entra el nuevo gobierno en diciembre del 2019, en marzo, pasando 3 meses, entramos en default. ¿Por qué? Porque había que pagarle al fondo 17.000 millones de dólares. Parte de capital, parte de intereses de esos 57.000 millones de dólares. Al margen de las LELIC y al margen de los famosos bonos a 100 años, que, o que casualidad, también los emitió en el mismo periodo Toto Caputo. Esos 100 los quiero aclarar también, y ahí cerramos el tema de este tema de las LELIC. Sí. Esos bonos a 100 años, creo que lo van a meter en el libro de los Guinness.
¿Por qué? Porque ningún país en la historia económica largaron, porque es anticonstitucional en todo sentido en cada país. Si vos vas a gobernar 4 años, 8 años, poner en reelección, Sí. no podés largar un bono, como hicieron con las LELIC, lo largaron un año y después las van renovando. Y vos decís, que es contador hace años, ¿qué tal? Bueno, pero las van renovando. Sí. ¿Me entiendes? En cambio, estos bonos ya salieron con fecha 100 años. Eso es algo inconstitucional, mire por donde lo mire. ¿Alguien dijo algo? No. No. ¿Y quién le compró? Después se investigó, por eso tiene una causa, Toto Caputo, que ahora desapareció. En esta semana desapareció esa causa. De que por qué había emitido esos bonos, y resulta que eran bonos a 6.000 millones, eran 6.000 millones de dólares, era en dólares, no como las LELIC que son en pesos, y los intereses eran todos, por supuesto que eran bajos, pero eran 100 años. La Argentina, a partir después de los 6 años, tenía que devolver 60.000 millones de dólares en el acumulado de 100 años. ¿Sí? Entonces, algo que es, ¿me entendés? Si quizás lo hubiese hecho otro presidente del Banco Central, no se estaría preso. Pero todo, esa causa ya se pasó. ¿Y sabes qué? Cuando estaban investigando, el 80% de esos bonos lo habían comprado las mismas empresas de Toto Caputo. Recordá que el hermano tiene Central Puerto, que es una de las energéticas que factura muchísimo en la Argentina, que era una pequeña empresa, pero después que terminó el gobierno de Macri, pasó a ser una de las grandes porque compró 2 centrales hidroeléctricas que son bienes nacionales, eso no se los pueden vender, sin embargo se vendieron 2, después con Enarsa se volvieron a recuperar esas 2 centrales, una en Santa Fe y otra en Buenos Aires. Bien. Una la de Barrabán y la otra no me acuerdo cómo se llama en este momento, no. Bueno, esas cosas se hicieron en el gobierno de Macri, pero no salían en los grandes medios. Se hacían y después se descubrían que algún juez los investigaba, pero no salieron. Eso es, no llegó un año y pico Toto Caputo, pero hizo 45.000 millones de dólares que desaparecieran que se vendieran, digamos, de las reservas del Banco Central, queda casi sin reserva el Banco Central, y después entran 12.000 millones más. Y emite esos bonos 100 años. Esas fueron las 2 cosas que hizo Caputo. Entonces vos, cuando vos controlás el tiempo, los analistas económicos, los analistas políticos ven ese historial y dicen, te pueden anunciar lo que viene con el nuevo ministro de Economía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a venir? Más endeudamiento, ¿sí? Entonces vos me preguntás, así es algo muy reducido, porque un país no es tan solo las LELIC o de endeudarse con el fondo. Es decir, ¿cómo vive un país normal? Estados Unidos. A través, ¿sabes cuál es el principal ingreso que tienen Estados Unidos, Alemania, Japón? Las retenciones en las exportaciones. Imagínate Estados Unidos, todas las grandes empresas que tiene, aplica un impuesto grande ahí, como acá, como lo hace la Argentina, y obtienen, imagínate, exportan muchísimo, una gran cantidad de plata. Pero aún así ellos están endeudados, tienen más del 100% de su PBI endeudado. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sacas las retenciones, ¿cómo te entran dólares? ¿Cómo te entra plata a tu casa si vos no trabajás? Si no renunciás a tu trabajo. Entonces, ¿qué haces? Te empezás a endeudar. Entonces, la familia tuya va a pagar esa deuda, porque en algún momento cuando empiecen a pagar, sí, bueno, no hay zapatillas, esta semana no hay asado, no vamos a comprar el tele, ¿me entendés lo que va a empezar a pasar en una casa? Para que lo entienda la gente, que un país no es tan solo las LELIC, tenés que exportar. Tiene récord de exportación en estos últimos años. Y vos decís, che, pero yo que soy acá, que vivo en San Luis, que vivo en La Falucha y Belgrano, voy al súper y no veo eso. Sí, no entiendo. Pero récord de exportaciones. YPF, por ejemplo, cuando la recuperaron, es una SA. ¿Cómo controlas una SA? Tenés que tener más de la mitad de las acciones en poder de un grupo para que la pueda controlar. Claro. Actualmente, esas cantidades de acciones las tiene el gobierno y la controla. Es una de las mejores empresas en los últimos 4 años, no ahora que ganó Milei, que se dispararon las acciones, porque saben que esta empresa la van a vender. La van a vender, entonces, empiezan a levantar las acciones. ¿Y qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, la vamos a preparar y después la vamos a vender. ¿Qué significa? La van a endeudar, como hizo Macri, y le vendió en época de Macri acciones a Shell y junto con otras empresas la controlaban. Y te ponían el precio del combustible de esas empresas a nivel internacional. Hoy tenemos el combustible más barato del mundo por eso, porque la administra y récord de ganancias ha tenido YPF.
Con respecto, por ejemplo, a aerolíneas, no tiene déficit, no tiene grandes ganancias, pero no tiene déficit y va a todas las provincias. Los trenes, lo mismo, están invirtiendo para que lleguen. Todas estas empresas, como en la época de Menem, se van a privatizar. Diciendo en la época de Menem que decían que daban déficit, Claro. que por eso los privatizaban. Entonces vos decías, che, y las privatizaron porque todas daban pérdidas. Pero estas tres en estos momentos están muy bien, sobre todo YPF. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos? Que el 70% de los domicilios de salud están beneficiados con la luz, ¿sí? Y tenemos una nafta muy barata, y bueno, eso es parte de este gobierno. Ahora vamos a ir a los alimentos, ya lo explicamos y creo que en varias salidas lo hemos dicho. ¿Qué va a pasar? Imagínate, hoy Sancor cierra una planta y bueno, están poniendo los motivos. Sancor prácticamente sobrevivió con este gobierno. Yo creo que con este nuevo gobierno todas las empresas lácteas van a disminuir su venta, salvo cuál, la que tiene el 80% del mercado, que seguramente lo va a controlar al 100%. Después tenés una que hace azúcar que te controla casi el 80-85% actualmente. Los fideos, Molino te controla todo y así. Entonces eso no fue en este gobierno, ya vino del gobierno anterior. Entonces, ¿cómo las controla? Y vos decís, ¿cómo hace este control? Hay una ley que la podés anotar, la 27442, que fue creada en el año 2018 por Macri, la mandan al Congreso. Mientras tanto, dieron de baja la 22262, que venía del año 99, que era de la defensa de la competencia, antimonopólica. Entonces, entretuvo a la Cámara de Diputados y Senadores, derogando una ley para sacar otra, no la reglamentaron, entró este gobierno, la mandó el gobierno a la Cámara de Diputados para que se reglamentara, nunca le dieron quórum. Entonces quiere decir que hoy los jueces, si hubiera un juez para aplicar esa ley, no la puede aplicar porque no está reglamentada. Entonces, ¿qué pasa? Estas grandes empresas, imagínate, acá Arcor acaba de comprar en San Luis una fábrica de bolsas de cartón, que es la que hacen para las bolsas de cemento, esas gruesas. Sí. Bueno, Arcor, ¿qué tiene que ver Arcor con las bolsas? Bueno, van comprando fábricas y se van haciendo unos monopolios, ¿me entendés? Entonces, de esa manera, es difícil que bajen los precios, porque vos tenés que tener los otros dos poderes alineados también. Sí. ¿Cómo bajás un monopolio? ¿Cómo hace Estados Unidos? Un juez de primera instancia, un juez de acá de San Luis, le puede hacer aplicarle esta ley a la láctea más poderosa del país. Y voy a decir, ¿pero cómo? En Estados Unidos, un juez de primera instancia le inició un juicio a la Google porque pasó del 40% del mercado. ¿Ves la diferencia que hay de la justicia, que está al mismo nivel que el Poder Ejecutivo, y que la Cámara de Diputados y Senadores que aplique las leyes o que las reglamente? Entonces ahí tenés los tres poderes. Eso es lo más grave que hay en la Argentina. Y todo el mundo lo están entreteniendo con el ELI como para decir, bueno, él armó la bomba y la va a desarmar. No, va a cambiar otros bonos, va a hacer otras leyes, les va a llamar otro nombre y va a volver a generar una bola de nieve. ¿Cuándo se irá a pagar eso? Quizás otro gobierno, pero este gobierno no la va a pagar. Y el tema es, si los productos, en el caso de los alimentos, no bajan, siguen elevándose, nadie va a comprar, o sea, no sé. No. Muy bien, vos fijate lo que está pasando ahora. Primero, aclaro otro tema, la economía no es algo religioso, porque yo escucho a la gente, no, tengo esperanza, vamos a rezar para que mi ley nos ayude. Sí. No, la economía no es algo así. Vos crees en un Dios que nunca viste, la religión es así. La ciencia siempre tiene que comprobar, y en la economía hay una causa y efecto. No es exacta como la matemática, pero tiene muchas probabilidades que ocurran ciertas cosas con el tiempo que se han practicado muchas teorías. Entonces, ¿cuál es la teoría que aplican los grandes gobiernos o los grandes países, potencia, digamos, Alemania, Japón o Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Aplicaron las de Keynes, que fueron aplicadas en 1930 y a partir de 1933 en Estados Unidos decían que tenían que aplicar la economía era de abajo hacia arriba, no que estaba del lado de la oferta de la producción. Entonces las fábricas producían y vendían sus productos. Entonces ahí cambia el enfoque, dice no, quien domina la economía es la demanda. Y vos para tener demanda tenés que inyectar a los sectores más carenciados y de ahí van moviendo la economía hacia arriba.
el que recibía un plan, y ahí fueron inventados los planes sociales. Entonces, le inyectaban economía, esos iban al almacén, gastaban todo en comida o en ropa, y ahí todo el almacenero, los que venden ropa, iban teniendo dinero, iban comprando vehículos, y así, toda la cadena hacia arriba. Y esas son las medidas keynesianas que fueron aplicadas en todos los países desarrollados después de las grandes crisis. En estos momentos, después de salir el COVID, están aplicando esas medidas. Cierran su frontera, no abren importación, acá van a abrir la importación. ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a cerrar las fábricas. Lo vivimos en Macri. Si vos querés saber cómo va a ser la economía, es esa economía. Y vos viste que una persona de máxima confianza de Macri, que fue parte del problema de la gran deuda del que nos endeudó en el 100% de nuestro PBI, y recordá que en el año 2015 solo significaba la deuda externa en dólares el 38%. Cuando se fue Macri estábamos al 100 o al 99, ¿sí? Que gracias a una gestión de un buen ministro, que fue Guzmán, bajó esa cantidad a un 68% y se ha mantenido porque este gobierno no se ha endeudado en dólares, ni con el fondo, ni con ningunos bonistas, sino que ¿qué hizo? Lo que hizo Néstor Kirchner, empezó a cobrar las retenciones, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Alemania. Entonces, con esos dólares que entraban al Banco Central, iban pagando deuda y iban inyectando dinero hacia la educación, a todo. Y ahí creció el PBI de 2006, desde que se le pagó el fondo a 2015, mucho no te guste, dirás lo que dirás políticamente, pero el PBI desde el punto de vista económico, que eso es lo que yo estoy hablando, creció desde 2006 al 2015 5 veces. ¿Y eso qué hizo? Más fábricas, más puestos de trabajo, se bajaron los planes, y eso quedó en el 2015 con un riesgo país del 492. Cuando se fue Macri, el riesgo país no pasó del 2000, ¿por qué? Porque entramos en el veraz, empezamos a beber, entramos en el default, y entonces, imagínate, nos dejaron un país endeudado, vino un COVID, y pese a todo, este gobierno se endeudó porque cobra las retenciones. ¿Y qué dijo Milei y qué dice Macri? Porque está muy relacionado con el gobierno de Macri. Eso lo dicen los grandes economistas internacionales y los grandes politólogos, es decir, los que estudian la política, dicen, viene un gobierno económicamente como el de Macri, porque dicen que van a sacar las retenciones, que ningún país desarrollado del mundo puede vivir sin las retenciones. Bien. Así se lo digo. Entonces, ¿cómo hacer? Te endeudaste. Yo te pregunto, mirá las señales que te da para la política internacional. Una persona que es especialista en política ve lo siguiente. Un avión privado lleva al candidato, al presidente electo, a Estados Unidos. Entra primero a la Casa Blanca y no a la Casa Rosada. Se reúne con la gente que Estados Unidos jamás nos compró ni siquiera limones, nos compra casi nada. El principal país en este momento que nos compra es China y después Brasil. Nos compran autos, Brasil nos compra un montón de cosas y China nos compra minerales, soja, carne, etcétera, etcétera. Bueno, entonces una persona especialista en política ve ese movimiento y ¿qué te va a decir? Mirá, estos movimientos son claves, está dando señal que se va a seguir endeudando con los fondos buitres y se va a seguir endeudando con los fondos monetarios. ¿Pero por qué asegura esto? Porque Toto Caputo lo acompaña y ya lo hizo en la época de Macri. Ya lo hizo, entonces, 1 más 1 es 2. Es el punto de vista que te va a hacer un economista y un político especializado. Muy bien. Te va a decir esas señales. Ahora, la gente me dice, no, pero yo tengo esperanza, y les vuelvo a repetir, no es una cuestión de religión, de esperanza, de deseo. La economía se mueve así. Si vos le dejás de cobrar las retenciones a los que tienen que pagar la mayor cantidad de impuestos, como lo hacen en Alemania o en Estados Unidos, empiezan a endeudarse por otro lado y no vas a tener que la clase media y la clase pobre las que van a pagar las consecuencias. Lo vimos con Martín Hedó, lo vimos con Menem, lo vimos con De la Rúa y lo vimos con Macri. Entonces vos buscás antecedentes y podés proyectar un futuro. ¿Qué es lo que viene? Más de lo mismo, ¿me entendés? Hay que mirar atrás. Hay que mirar atrás, digo. Siempre en la economía, cualquier especialista, un buen economista, te hace un estudio para atrás de las distintas características que han tenido. Porque a su vez la economía no es exacta, porque tiene un comportamiento del ser humano. El argentino es diferente al brasilero, es diferente al Estados Unidos, pero hay un factor común que los caracteriza por las necesidades, entonces ahí juegan las probabilidades, las estadísticas, y cuando vos ya pasas de ciertos márgenes, del 80 o 90%, das una exactitud en economía. Y aquí
si vos te estoy contando, tiene 4 patas, tiene cola y ladra, y es un perro. Y esto es lo mismo, si ya lo vivimos, van a privatizar, van a sacar las retenciones, nos van a endeudar el fondo, ¿qué efecto va a tener en la economía? Los mismos efectos que ya hemos tenido. Por eso me duele decirte eso, y mucha gente en estos momentos capaz que se enoje, este contador no sabe nada, es peronista, no le importa el país. No, querido amigo, te lo digo de corazón, yo estoy sufriendo porque yo vivo de la parte privada. Yo no busco un voto, ni tampoco me paga el gobierno. Lo que hablamos el otro día, vos estás con el contacto me vienen los diario. clientes Claro. y los clientes me preguntan eso, y yo como ética profesional les tengo que plantear la verdad. Yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar mañana. Pero si yo veo que todas esas medidas, que ya las hemos probado acá, que se han probado en otros países, y que cuando hablaban de una dolarización, 100 economistas de Europa y de Estados Unidos dijeron que era una fantasía, porque es un país muy grande, con una población muy grande, necesita muchos dólares, distinto a Salvador o Ecuador, que tiene una economía muy chica, no fabrican nada, son todos servicios, entonces pueden dolarizar. Pero Argentina, y aparte, ¿cuál es el problema? Que si Argentina empieza en crisis, toda la región entra en crisis. Pero ¿cómo va, para ir redondeando, cómo se ve las señales que da Milei a los especialistas en política y los especialistas en economía? Se fue a reunir a Estados Unidos con las autoridades de Estados Unidos, que Estados Unidos jamás en la historia nos ha comprado grandes cantidades ni de carne ni nada, sino compra cosas puntuales y nada más. Hoy por hoy, quien nos está comprando, no solo nos compra, sino también nos vende tecnología, es China. Otro tema que no se habla, pero se va a hacer, cuando vino Obama en el año 2018, pidió que desmantelaran la fábrica de satélites. Somos el país número 10 y la van a desmantelar. Estábamos a punto de lanzar el segundo país en América que tiene para lanzar satélites. Está Estados Unidos y Argentina. Ya está. ¿Y eso qué va a hacer? Caemos en tecnología, caemos en comunicaciones. La SAR, que provee comunicaciones para las distintas empresas telefónicas, todo, la van a privatizar. Y ha crecido la SAR después que lo tomó este gobierno, que la volvió a revivir, una ganancia de 852% en 4 años. Bueno, vamos a ver cómo... Al privatizarse, va a pasar a manos privadas. Y ya hoy, por ejemplo, que eso nos salió en los grandes medios, Alberto Fernández saca un DNU al comienzo cuando empieza el COVID, de que todas las comunicaciones, los celulares, todo eran un servicio esencial. Al poner eso, no te pueden levantar mucho los precios, sino que los tienen que mantener. Bueno, ese DNU fue derogado el día lunes. ¿Qué significa esto? Que ya hoy todas las empresas celulares te van a venir con aumento. Se nos acaba el tiempo, Claudio, se nos corta ya la comunicación con Radio Top. Te agradecemos enormemente y seguimos en contacto hablando de estas cosas que nos ponen los pelos de punta. ¿Qué crees que te diga? Yo te digo, estoy sufriendo porque yo vivo de mis clientes y le estoy, por más que, viste, es igual, te termino con esto. Ves el clima y te dice tormenta con piedra y vos vas a mentirle a la gente. Claro. Van a salir con el auto, entonces le tenés que decir la verdad. Duele la verdad. Pero eso es lo que hemos vivido y es muy factible lo que pasa. Eso es la economía. Bien. Muchas gracias. Lo digo muy triste, porque amo esta provincia, amo mi país, pero por ética profesional tengo que advertirles. Viene una tormenta con piedra. Gracias, Claudio, por este contacto. Gracias. Ese es el título. Se viene